Yo primero explico un poquito quiénes somos, para quienes no nos conocen. Tabadol significa intercambio, es una asociación de mujeres magrebíes del sector 6 de la Cañada Real, un barrio que está a 16 kilómetros de aquí. Es un barrio lineal de 16 kilómetros que está dividido en 6 sectores. Y nosotras pertenecemos al sector 6, el sector más abandonado, estigmatizado y aislado de la ciudad. Y ahí nace Tabadol en 2010 con esa necesidad de organizarse, con necesidad de entender qué es lo que pasa en nuestro barrio, con la necesidad de tener un apoyo y un sostén colectivo, comunitario, y con un espíritu de comunidad. Y ahí nacen las mujeres de Tabadol para caminar juntas a reivindicar algo tan básico, tan esencial como es la identidad, el territorio. En 2020, como todos sabéis, Naturgy junto a la Comunidad de Madrid deciden cortarnos el suministro eléctrico a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. Para quien no se ubica, el sector 5 colinda con Rivas y el sector 6 colinda con Vallecas, Madrid. Entonces se nos corta el suministro eléctrico, no entendemos cuáles son los motivos de estos cortes de suministro, nadie nos explica nada. Y de repente pues aparecen titulares de prensa que tiene que ver con una alta demanda de la red por plantaciones de marihuana. 5 años después, este discurso cae sobre su propio peso, porque es tan evidente que no hay ninguna planta de marihuana que sobreviva sin suministro eléctrico, por lo cual no tenemos luz en Cañada Real, no tenemos luz en el sector 6. Además, se ha reconocido por el juzgado de instrucción 45 de Plaza Castilla, por un peritaje, que ha habido una instalación de unos aparatos de limitaciones de potencia en las torretas de alta tensión por parte de la empresa Naturgy para limitar la potencia y que no llegue la potencia suficiente a las viviendas del sector 5 y sector 6. Hoy en día el sector 5 vive a ratos, quiero decir que unos días unas casas tienen luz y otros días no, y van alternando. Y el sector 6 no tiene luz desde hace 5 años. No hay luz suficiente porque es un sector más grande, no se puede organizar de la misma manera que el sector 5 para poder alternar el suministro eléctrico, por lo cual no hay nada de luz. Es verdad que las vecinas y los vecinos nos hemos organizado, nos hemos autogestionado para poder tener algo de suministro, algunas veces con generadores. Ya sabéis lo que significa tener un generador de luz. Significa alimentarlo con gasolina, significa intoxicaciones, ruidos, muchas cosas más. Hablamos de un barrio empobrecido porque el Estado lo que quiere es que sigamos en esa pobreza. Hablamos de colectivos o pueblos totalmente marginados bajo el racismo institucional, porque somos una población mayoritariamente magrebí y gitana, y sabemos perfectamente lo que significa estar en un barrio donde la mayoría de la población es migrante y gitana. O sea, aquí estamos hablando de un racismo institucional bastante importante. Y bueno, en este verano, en julio de 2025, pues por estos cambios climáticos que creo que todas y todos sufrimos, pues en Cañada Real, como no, hemos sufrido bastantes incendios en el barrio, y en uno de los incendios, y el más grande, Tabadol perdió su local, el único espacio que teníamos para juntarnos, para reunirnos, para organizarnos como mujeres. Además de que se ha quemado, ha habido una excavadora que ha tirado todas las paredes que seguían después del incendio. Entonces ha desaparecido totalmente nuestro espacio. Otra manera de cortarnos las alas, otra manera de frenarnos, otra manera
de pisotear nuestro derecho como mujeres, de querer avanzar juntas y querer progresar. Las mujeres de Cañada Real, sobre todo hablando del sector 6, porque es el sector con mayor número de población migrante gitana, y además es el sector más el que más ha sufrido violación en sus derechos, ¿no? Porque estamos totalmente aislados de la ciudad. Estamos en medio de la nada, no tenemos absolutamente nada a nuestro alrededor, ni siquiera tenemos transporte público. Para llegar al metro tenemos que caminar 45 minutos. Depende de quiénes caminan, ¿verdad? Depende de quiénes caminan. Porque imaginaros caminar en descampados, en barro, con niños, con carros, personas con sillas de ruedas. Las personas de sillas en ruedas en Cañada Real no tienen derecho a absolutamente nada, no tienen derecho a vivir. Entonces desaparece nuestro espacio y no nos queremos quedar quietas, no nos queremos quedar calladas, porque creemos que lo que quieren es silenciarnos, porque como bien decía Tati, Tabadol es la organización que más molesta a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y me atrevo a decir al Estado español en su conjunto. Somos quienes siempre levantamos la voz, levantamos el brazo para denunciar las violaciones de derechos masivas que sufrimos en todo su contexto. O sea, si hablamos de sanidad pública, somos las que más sufrimos esos recortes de sanidad pública, porque es que no tenemos un centro de salud cercano. O sea, lo que tenemos, hace un par de días he tenido que ir a vacunarme por esta vacuna de la gripe, y me llamaba la médico que viene a Cañada Real, que es una persona que pone su cuerpo, el alma y la piel para atender a la población del sector 6 de la Cañada Real y a todos los sectores de Cañada Real en un ambulatorio móvil, en una ambulancia. Esto pasa en Madrid. O sea, llegas a la Cañada Real del sector 6 y ves que la gente se va a hacer sus revisiones a una ambulancia, y es de 9 de la mañana a 3 de la tarde con un médico, una enfermera. Y a lo mejor, y sobre todo en estas épocas que hay mucha gripe, hay muchos niños enfermos, y ves que dentro de la ambulancia hay 4 o 5 niños con gripe metidos en una furgoneta, y fuera hay otras 5 o 6 personas esperando a ser atendidos. Fuera, digo, en la calle, en el frío, con la lluvia. Entonces tenemos, y el Estado español, la Comunidad de Madrid, quiere tener al tercer mundo a 16 kilómetros de aquí, y eso como sociedad creo que no lo debemos permitir. Este crowdfunding, este micromecenazgo, tiene que ver con eso, tiene que ver con que queremos seguir organizadas, tiene que ver con que queremos seguir teniendo las fuerzas para poder seguir caminando, tiene que ver con que queremos tener un espacio digno, con servicios mínimos, básicos, los más básicos que os podéis imaginar. Una sala, un baño, una cocina y una pequeña sala individual para temas más individuales que hay que trabajar con diferentes mujeres. Lo más básico. No queremos nada de lujos. Y queremos tener paneles solares para iluminar nuestro espacio. Queremos tener una pequeña estufa para poder tener calor. Queremos tener un router para poder tener wifi, para que nuestros niños puedan hacer los deberes en igualdad de condiciones que sus compañeros. Queremos tener un espacio de mujeres, entre mujeres. Y creo que las mujeres que estáis aquí vais a entender muy bien lo que significa para las mujeres tener un espacio donde nos podamos organizar entre mujeres. Es muy importante para nosotras. Y quiero que os vayáis de aquí con esta idea, que entre las mujeres necesitamos tener espacios para poder seguir organizándonos como mujeres. Y por eso nace esta campaña de Juntas Somos Luz. ¿Por qué Juntas Somos Luz? Porque somos las mujeres las que estamos sosteniendo nuestra comunidad a día de hoy. Somos las mujeres quienes sostenemos la vida en la Cañada Real. Somos las mujeres
que salimos en 2020 a cortar la A3 como un grito de socorro a toda la sociedad de que aquí en el sector 6 se están violando los derechos humanos fundamentales y tan básicos como tener un suministro eléctrico en nuestra vivienda. Algo tan sencillo. Y además, os añado que en mayo de este año la empresa Movistar ha decidido quitarnos el cajetín de la fibra óptica, que tampoco tenemos internet. Nos están intentando borrar del mapa, como bien dijo un policía una vez en una de las manifestaciones, nos dijo, no tiene sentido lo que estáis haciendo, porque lo que están haciendo con vosotras es una limpieza. Os quieren quitar del medio. Y nos quieren quitar del medio por una sencilla razón, el capitalismo, el dinero. Las promociones urbanísticas del sureste son culpables de todo lo que nos está pasando en Cañada Real. Y lo que quieren hacer con nosotras es un desalojo forzoso de nuestras viviendas para que las grandes promociones sigan vendiendo pisos de lujo. Y no vamos a permitir eso. No vamos a permitir que nos echen de nuestro territorio, de nuestros hogares, porque es un territorio que lleva 60 años de vida. Cañada Real no nació ayer. Cañada Real existe desde hace 60 años y existe mucho antes que Covivar de Rivas y existe mucho antes que el Pau de Vallecas. El Pau de Vallecas nació ayer, pero Cañada Real lleva 60 años de vida. Y no vamos a permitir que nos echen de nuestro territorio para que sigan construyendo pisos de lujo y sigan vendiendo. Y por eso os necesitamos a nuestro lado. Necesitamos que sostengáis esta lucha. Y para sostener esta lucha, también necesitamos que entendáis de qué manera se tiene que sostener esta lucha. Y la manera la tenemos que marcar nosotras, las que vivimos esta violación de derechos humanos. Y la voz cantante tiene que ser nuestra. Con esto, y porque juntas somos luz, Cañada Real se queda. Y ahí nace también esta campaña. Nace a raíz de entender que el corte de suministro eléctrico ha sido la gota que colmó el vaso, porque Cañada Real siempre ha sufrido violaciones de derechos, pero el corte de suministro eléctrico ha marcado un antes y un después en todas las personas que vivimos allí. El vídeo que acabamos de ver es un vídeo donde nace de unos relatos que escribimos las mujeres de Tabadol de cómo hemos vivido este corte de suministro eléctrico y qué significa el miedo para nosotras o cómo vivimos nosotras el miedo todos los días. Y también tiene que ver con que queremos entender cómo se lucha para poder sostener el territorio, para poder sostener el hogar, que también nosotras aprendemos, vamos aprendiendo todos los días. O sea, la persona que soy hoy y ahora no es la misma que hace 5 años, porque a mí también me ha marcado un antes y un después el corte de suministro eléctrico. Es muy fuerte y creo que lo habéis vivido todos, ese día de corte masivo en toda España. Entonces yo creo que la mayoría de las personas os habéis acordado de nosotras. Pues eso que habéis vivido durante 12 horas, creo recordar, que fue el corte de suministro, eso nosotras lo vivimos desde hace 5 años, todos los días, sin suministro eléctrico en nuestro hogar. Y también lo enlazamos con lo que está pasando hoy en Gaza, en Palestina. Un desalojo de nuestro territorio sin bombardeo. No nos bombardean, pero sí que nos están echando de nuestros hogares. Es lo mismo. Con menos dimensiones, obviamente, no es comparable, pero sí que nos están echando de nuestro territorio. Entonces, nos hemos dado cuenta que la lucha no tiene que ser solo por el corte de suministro eléctrico, sino que la lucha tiene que ser por el hogar, por la vivienda, por el territorio. Y por eso nació la campaña de Cañada se queda. Y estamos organizando una marcha hacia la Cañada Real el día 31 de enero para apoyar esta convocatoria. Y está bien que todas y todos podáis entender que
que la Cañada Real no es que hayamos llegado y nos hayamos instalado en unas casas, no hemos ocupado absolutamente nada. Mi padre compró un terreno en la Cañada Real y construyó su casa. Mi padre ha construido una casa allí y es la casa donde yo vivo a día de hoy. Entonces defendemos eso, defendemos lo que es nuestro, lo que es nuestra propiedad, que es nuestra casa, nuestro hogar y nuestra vida.